Hoy, en Sonríe a la Vida, el periodontólogo Mauricio Telles nos acompaña para informarnos acerca de la lengua de colores. Así es, este signo que parece no tener mayor importancia. pero si la miras con atención y no presenta un tono rosa brillante, deberías quedarte, ya que podría indicarte problemas muy serios de salud. Solo por Sonríe a la vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Sonríe a la Vida. Yo soy Odemaris Ruiz, muchas gracias por acompañarnos y aquí les vamos a tener como siempre la mejor información para su salud bucal y hoy vamos a hablar de un detalle que quizá puede parecer muy pequeñito, minúsculo, pero que definitivamente es muy importante y que si no se atiende puede acabar con nuestra sonrisa. Estoy hablando de la lengua. Quizá ustedes han escuchado oír acerca de la lengua de colores o quizás en alguna ocasión hayan notado su lengua de una tonalidad distinta, por ejemplo, amarillenta, muy blanca, quizá muy roja. Bueno, es un tema muy importante y para eso tenemos la compañía de un experto, el doctor Mauricio Telles, que nos va a hablar sobre este tema, así que no se lo pueden perder. Comenzamos. Muchas gracias al doctor Mauricio Telles por acompañarnos una vez más aquí en Sonríe a la Vida. Gracias a ustedes. Y ahora sí vamos a hablar de la lengua de colores. Así lo conocemos comúnmente, es un nombre clínico, pero ¿cuál es su nombre científico? Realmente es una alteración en la cromicidad en el glosodiagnosis. Okay. ¿Y esto es un signo o una enfermedad? Realmente es un signo. Okay. Realmente aquí vamos a poder diferenciar. Un síntoma es lo que realmente puede sentir el paciente. Y el signo es lo que podemos ver. Entonces, en estas alteraciones es un signo. Puede tener diferentes colores como amarillo, como verde, como blanco, como azuloso. Y digamos, ya de acuerdo a eso, vamos a hacer un diagnóstico diferencial para ver de qué se trata. Ok. ¿Y a qué se debe esta variación en el color de nuestra lengua? Bueno, aquí van a influir varios factores. Por ejemplo, podemos hablar de afecciones locales o simplemente que se refleje en la boca alguna enfermedad sistémica. Okay. Generalmente, en la mayoría de los casos, son afecciones locales. ¿En serio? Así es. Y en una minoría de los casos realmente es el reflejo de otras enfermedades, como podemos hablar de una anemia, de una enfermedad hepática. Bueno, ahí es donde ya nosotros vamos a poder diferenciar de acuerdo a qué color se va a tornar nuestra lengua. Ok, y entonces para poder diferenciar cómo es una lengua sana, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo debe de ser nuestra lengua? La lengua en salud debe de tener un color rosa, en la textura debe de ser suave, en el dorso se pueden diferenciar las papilas piriformes que son como digamos, filamentos, y las fungiformes, que son más achatadas. Y estas se vienen distribuyendo prácticamente cada 3 milímetros, ya sea en formas circulares o de 8. Eso es realmente una lengua sana. Ok, rosita, lisita, tersa, suave. Exactamente. Ok, muy bien. Y entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestra lengua está extraña? Aquí tenemos que ser bastante cuidadosos al observarla, porque se pueden alterar en cuestión de que se pueden erosionar las papilas. Entonces, si es así, vamos a tener, por ejemplo, una lengua roja, lisa. Entonces, estamos hablando de una erosión en las papilas. Okay. Si estamos hablando que puede ser una lengua vellosa, blanca, bueno, entonces vamos a hablar que efectivamente podemos hablar de una ingesta pobre en fibra. Entonces, okay, ya de acuerdo a ciertas características que va a presentar esa lengua, nosotros nos vamos a ir encaminando a qué posibles causas se deba hacer. Incluso cuando nos quemamos la lengua, ¿no? Así es, puede ser una quemadura tanto térmica como química. Que hasta la llegamos a sentir rasposa. Bueno, a mí me ha pasado que me quemo y después siento, exactamente, no sé, una textura diferente. Todo eso, digamos, va a presentar siempre unas características clínicas que nos van a ir enfocando a qué se debe.
y ya sea afecciones locales o reflejo de enfermedades sistémicas. ¿Y es verdad o es un mito eso de que los alimentos pueden cambiar el color de nuestra lengua? No, eso sí es verdad. Efectivamente hay pigmentos ¿sí? muy fuertes que van a manchar, a pigmentar, a impregnarse entre esas papilas. Pero a lo que voy es que simplemente si yo la veo de color verde o amarillo por algo que comí, puede estar ahí todavía ciertas horas. Pero lo que voy es que si yo me lavo la boca 3 veces al día, entonces a la tercera lavada ya no debe existir ese pigmento. Ok. Entonces como yo descarto alguna afección. Ah, claro, ok, o sea, no se va a quedar así mi lengua porque coma mucha zanahoria. En Exactamente, cuanto me lave, ya. O aunque tengamos ese ingrediente todos los días, realmente podemos observar que cepillando la lengua, como debe ser, no solamente los dientes, sino también la lengua, ese pigmento se va a eliminar. Ok, muy bien. Y entonces, ahora sí, ¿cómo podemos ver que nuestra lengua, o sea, tiene una coloración diferente y que se debe, por ejemplo, a una enfermedad sistémica? Aquí, bueno, obviamente hay que hacer una recaudación de información, la historia clínica que nos va a arrojar ciertos datos que podemos correlacionar con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, realmente ahí lo que vamos a poder ver es, bueno, si está amarilla podemos analizar. Generalmente la lengua amarilla, puede ser que esté llena de bacterias y por eso tiene esa coloración. Entre las papilas hay colonias de bacterias. Y entonces vamos a ir descartando, ¿no? Por ejemplo, que sea un paciente respirador bucal también genera eso, una lengua amarilla. Claro, o sea, por ejemplo, si tú tienes la nariz, no sé, que no puedes respirar muy bien por la nariz y solamente estás jalando el aire por la boca. Exactamente, entonces la cavidad se deseca. Sí. Esa saliva que también tiene funciones antisépticas, entonces no estás cumpliendo con esa función, secamos todos esos tejidos y hay una proliferación de esas bacterias generando ese color amarillo. Podemos hablar entonces, en cuanto a ese color, seguir hablando de ese color amarillo, puede ser también hábitos alimenticios, ¿no? Como el café, como el cigarro, que también la van a pigmentar. Y entonces, pero sin dañarla necesariamente. Sí, realmente los cambios de coloración en la lengua no quiere decir una patosis, una enfermedad. Generalmente no es, digamos, establecido así localmente. En el caso, por ejemplo, volviendo al tema de la lengua amarilla, en la enfermedad sistémica podemos hablar de una ictericia, ¿no? Un daño hepático, un daño en el vaso, un daño una enfermedad en el estómago, que es lo que como se va a reflejar esa enfermedad en la boca. ¿Se pueden reflejar las emociones? No, realmente. Así como, estoy súper estresado, agotado, no sé. Bueno, realmente no. O sea, siempre va a tener una correlación con algo. Ok. Pero así de estoy estresado, no. Realmente así no. Yo sí pensaba eso. A lo mejor es un mito, ¿no? O sea, te empiezan a salir, no sé, como, ¿qué se me ocurre? Ámpulas o líneas o no sé, no, algo. Realmente en la boca no. Podemos hablar sí en piel, ¿no? Pero realmente en mucosas, realmente no. Un tejido revestimiento especializado. Pues esto está muy interesante y todavía faltan muchísimas preguntas, pero vamos a una pausa y continuamos. No se vayan. Continuamos platicando con el doctor Mauricio Telles acerca de la lengua de colores. Estábamos diciendo por qué puede cambiar por una enfermedad sistémica, puede ser también por una mala higiene, ¿verdad? Exactamente, generalmente se dan por eso. Si dejas de lavar tus dientes y tu boca en un largo periodo, se puede acumular como que algún color blanquizco, ¿no? Exactamente, generalmente por eso, por una mala higiene, puede ser color blanco o color amarillo. ¿Y el cambio de color en la lengua también se puede presentar en niños y bebés? Así es, esto también, por ejemplo, es un tema importante. Sí se puede presentar. ¿Y a qué se debe? A lo mismo, una mala higiene. ¿En serio? Es decir, la mamá realmente no asea la boca del bebé. Realmente, ¿cómo se tiene que limpiar? Se tiene que limpiar con una gasa húmeda, pasarla, no se utiliza un cepillo, pero sí una gasa para ir retirando todos esos restos de la comida que quedaron, ya sea de papillas o lo que estén en su ingesta, en su dieta, ¿no? de ese niño. Pero eso realmente sí se puede ver también en niños. Entonces, en primera instancia, si vemos que nuestra lengua tiene un color diferente, tenemos que lavar, hacer nuestro trabajo de buena higiene bucal, ver qué pasa, si cambia de color a su tono habitual, bueno, todo está en orden. Pero entonces, ¿cuándo debemos de preocuparnos y, no sé, poner alerta sobre esto?
Ahí efectivamente, lo que dices es muy cierto. La lavo, la cepillo. Y si vuelve a su color, no, listo, me olvido. Si persiste ese color, entonces ya tenemos que acudir a un especialista a que nos valore para ver qué la ha causado, ¿no? Ahí te digo, hay afecciones que son simplemente locales. Entonces, por ejemplo, puedo usar el enjuague bucal, que dicen para blanquear los dientes, todo contienen peróxidos. Pero no solamente blanquean los dientes, también pueden blanquear la lengua, ¿no? Entonces no estamos hablando de una afección, algo patológico, algo delicado, pero que vamos a tener que identificar a qué se debe ese color blanco. Ajá. O lo que decías del cigarro, ¿verdad? Perdón. Exactamente. Pero el cigarro sí te deja, o sea, cuando te lo limpias ya se quita, o sí te puede cambiar la lengua como a largo plazo. O sea, sí, efectivamente, ahí tienen que ver los factores de higiene y de hábitos. Si yo fumo, se va a tornar amarillenta o marrón esa lengua. Ajá. Pero a lo que voy es que si yo tengo buena higiene, aunque fume, quiere decir que la estoy limpiando bien, se va a eliminar ese color. Si no es pretexto. Así es. Ok, muy bien. No persiste. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que sí está anormal? Obviamente, el color persiste, va a haber ciertas características en donde eso ya no va a ser un trabajo, digamos, del paciente, ¿no? Ya es de nosotros, de una vez que nos visita. Claro. Vamos a establecer un diagnóstico diferencial, porque aunque hablemos de un solo color, se puede deber a varios factores. Por ejemplo, en el caso de una lengua blanca, podemos hablar como el ejemplo que pusimos del enjuague bucal. Podemos hablar que efectivamente se trata de un hongo, como una cándida, una candidiasis. Entonces, bueno, si yo puedo levantar, que es una capa de una película delgada, si yo la puedo levantar con una batelenguas o un espejo, entonces digo, estamos hablando de un hongo, porque lo puedo estar desprendiendo de inmediato. Eso puede ser otra de las causas. El uso de antibióticos, una hiperkeratosis. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor no he querido una dieta rica en fibra. Entonces esa queratina va creciendo en esas papilas gustativas y entonces se va viendo blanco. Entonces, bueno, no es nada patológico, simplemente no se ha descamado ese epitelio. Entonces, nosotros ya establecemos ese diagnóstico diferencial a qué se debe. En la mayoría de los casos no es nada patológico. ¿Qué otros colores podemos encontrar en nuestra lengua? Realmente los que más se pueden ver es el rojo, amarillo, marrón, verde, blanco y azul. Pues son muchos. Realmente. El tono azul realmente sí es muy cerrado, porque se debe a problemas en cuestiones pulmonares, como EPOC, por ejemplo, en cuestiones de circulación también, y en casos de hipotermia. Eso es realmente cuando se ven. Y son súper graves, ¿no? O sea, si ya tienes la lengua azul, o sea... Pero volvemos a lo mismo. Una súper urgencia. Es un reflejo de una enfermedad sistémica. Completamente establecidas. Por esas tres cosas se puede ver azul o lengua cianótica. ¿Y nos podrías dar algún ejemplo de los otros colores? Por ejemplo, rojo o verde. Rojo podemos hablar de una escarlatina, de una anemia también. El amarillo, un problema de hígado, de estómago, de vaso. Realmente el verde no me va a dar algún problema, digamos, sistémico. Generalmente el verde puede ser porque se queda pigmentado o por el uso frecuente de enjuagues bucales. Ok. El verde. El blanco es el que tenemos muchísimos, ¿no? Una gama. Blanqueamientos, cándida, hiperkeratosis, efectivamente, de nada más. Ya estoy aprendiendo. Una cándida y un sinfín de cosas. Y esto podría llevarnos a que la lengua se inflame, que tengamos dolor, que perdamos un poco el sentido del gusto. Efectivamente, generalmente en la lengua roja, que también se conoce como una glositis atrófica, es cuando se descaman las células. Ahí en esa sí vamos a tener dolor y ardor. Prácticamente es en esa. Comemos limón o chile. Así es. Realmente en las demás no. ¿Y esta que nos mencionas es la que comúnmente se conoce como lengua geográfica o no? Exactamente, que al paciente le pedimos que saque la lengua y entonces se va a ver como un mapa en esa lengua. La parte, digamos, que forman los continentes son las zonas descamadas, que se van a ver rojo brillante, y las otras zonas pues se pueden ver blanquizcas.
Ok, pues ya casi nos tenemos que ir a una pausa, pero antes, para dejarlos picados, yo quisiera saber cuándo deja de ser una enfermedad sistémica y se convierte en una enfermedad de la lengua. Bueno, realmente aquí ya cambia. Aquí podemos ver que cuando toda la lengua tiene el mismo color, podemos hablar de una mala higiene y todo. Pero cuando estamos hablando ya de lesiones que, por ejemplo, puedan tener dos colores o que están completamente circunscritas, ¿no? Es decir, tengo un círculo que tiene blanco adentro y en su periferia un halo rojo. Entonces ya podemos hablar que estas lesiones sí ya son patologías bucales. Podemos hablar como, por ejemplo, un herpes bucal. Perfecto, pues de esto vamos a hablar cuando regresemos de una pausa. Seguimos hablando de la lengua de colores y ahora sí vamos a hablar de las enfermedades que pueden atacar directamente a nuestra lengua. ¿Cuáles podrían ser estas? Hay un sinfín, realmente. Podemos hablar de las más comunes: una candidiasis, un herpes, una leucoplasia, una displasia, que digamos eso ya es algo más en específico, pero lo que podemos darnos cuenta es que ya no se va a presentar una lesión solamente en la lengua. Aquí estamos hablando que, bueno, es de color amarillo, es de color blanca. Pero ya cuando se presenta una alteración de este tipo, ya podemos ver que se van a encontrar en la lengua, o en el labio, o en los carrillos, o en el paladar. Entonces ya me está dando de un enfoque de una patología o una enfermedad establecida en la boca o en los tejidos que la conforman, no solamente en la lengua. Pero ¿cómo podemos identificarlo? Lo que nos estabas diciendo de alguna llaga, algún círculo, granitos. Efectivamente, eso realmente va a ser tarea nuestra, pero ya, o sea, el paciente lo puede ver en donde ya sale de eso, de lo que está de un solo color la lengua, en donde solamente está viendo que hay una alteración en la lengua, ya lo que ya se va a labios, a carrillos, ya es cuestión de que nos lo lleve a consulta, por ejemplo, a su hijo, que llegue el mismo paciente ahí a platicarnos qué es lo que ha pasado, y nosotros ya vamos a establecer, porque obviamente hay un sinfín, hay halos rojos, hay lesiones blancas, hay lesiones amarillentas, hay lesiones violáceas. Entonces todo eso es lo que ya nos va a determinar a qué se debe. Pero realmente un paciente que se identifique y que diga, sí, creo que es un herpes va a ser difícil. Entonces realmente ya cuando más bien se vea que tiene lesiones en varios tejidos, lengua, carrillo, paladar, labios, todo, ya es porque ya se trata de una enfermedad que está, digamos, afectando ahora sí todos los tejidos. Sangrado, dolor, ¿no? ¿Puede ser? Prácticamente puede ser dolor o ardor. Ok. Así es. Perfecto. Y entonces, de las enfermedades sexuales que pueden atacar nuestra lengua. Bueno, obviamente estas pueden ser por transmisión sexual. Podemos hablar del virus del papiloma humano. Eso, por ejemplo, la lesión se puede presentar de dos formas. Se puede presentar con cilios, las dos son lesiones blancas, va a ser lesión blanca, pero se puede presentar con un cilio grandote, digamos, como un helecho, vamos a decir así, que está creciendo en la lengua, o de una forma también plana, pero blanca, similar como el de un hongo. Qué fuerte, ¿no? La verdad es que mucha gente no se imagina todo lo que le puede pasar a la lengua, la verdad. Exactamente. Si no se cuida. ¿Y cómo podemos tratarlas? Eso ya dependería de cada caso. Así es, de cada caso, efectivamente, ¿no? Si estamos hablando de algunos, por ejemplo, es un tratamiento paliativo, hay que dejar que termine ese ciclo el virus, ¿no? Otros, pues sí podemos mandar, como en el caso del herpes, una ciclovir, un tratamiento así, para disminuir una vitamina B12, ¿no? Para, digamos, que sea menos incómodo ese signo, ese síntoma, es así de esta enfermedad, para que mientras termine ese ciclo, pues el paciente se sienta mejor, ¿no? Pero en algunos, pues bueno, hay que terminar a que solito se termine ese ciclo. En el caso de los hongos, por ejemplo. Prácticamente los hongos es más fácil con un antimicótico. Okay. Realmente, tratamientos obviamente sí de enjuagues. Aquí podemos estar hablando de la clorhexidina, y volviendo al tema, la clorhexidina mancha los tejidos en color café. La lengua, los labios los va manchando. También es completamente reversible. Y bueno, para finalizar, como algún signo que nos pueda indicar la presencia de cáncer. Realmente aquí vamos a tener que hacer un estudio, una palpación prácticamente de la lengua. La lengua debe estar
su textura debe ser muy suave. Pero si nosotros al palparla podemos encontrar nódulos indurados, es decir, duros, ya nos podemos inclinar hacia ese análisis, hacia ese camino de posiblemente un caso de cáncer de lengua. Okay. Entonces podríamos decir que nuestra lengua puede tener muchísimos tipos de padecimientos, ¿no? Así que lo más importante es que si notamos algo raro, tenemos que acudir al especialista, porque puede ser un sinfín de causas las que esté provocando esto. Desde cosas que realmente no tienen una relevancia hasta cosas pues, ya muy preocupantes, como en dado caso un cáncer. De vida o muerte, completamente. Pues completamente, sí. Y entonces, ¿las recomendaciones cuáles serían? Pues bueno, las recomendaciones es efectivamente cepillar los dientes, obviamente, todos los tejidos bucales, no solamente la lengua, hay que cepillar también la encía, el paladar. Bueno, ya una vez que tenemos esos tejidos van a estar en salud, ¿no? Si seguimos viendo que hay alteraciones, entonces sí ya acudir a un especialista para que nos revisen, nos haga un análisis detallado de por qué puede ser que estemos presentando estos signos, porque a lo mejor nosotros ni siquiera lo sabemos y a lo mejor se trata de una anemia, ¿no? Claro. Entonces, eso, o un problema de hepatitis, ¿no? De una ictericia. Entonces, bueno, eso ya nos ayuda son herramientas para el diagnóstico de alguna enfermedad sistémica. Realmente en cuestión de eso, la higiene es primordial, ¿no? Esas son mis recomendaciones. ¿Y alguna técnica para cepillar la lengua, para limpiarla? Pues realmente Nada aquí, más. sí, realmente es muy sencillo. O sea, de atrás hacia adelante y con mucho cuidado porque puede provocar náusea, ¿no? Bueno, y también tener cuidado con no lastimarla, ¿no? A lo mejor podemos de repente estarla raspando de más. Así es también, y lo que vamos anteriormente, se pueden descamar esas papilas. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Y están apareciendo los datos del doctor Mauricio Telles por si quieren contactarlo, si tienen alguna pregunta, duda, ¿verdad? Claro que sí, a sus órdenes. Muchas gracias. Ya nos dimos cuenta que la apariencia de nuestra lengua puede representar un sinfín de cosas, desde algo muy insignificante, como que simplemente nos manchó un alimento, hasta algo súper grave que puede representar nuestra vida. Así que hay que estar súper al pendiente. Si ven algún cambio, por más ligero que sea, no duden en acudir al especialista. Y bueno, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, para que vean todos nuestros programas, y también que nos escriban a nuestro correo electrónico, porque queremos estar en contacto con ustedes. Yo soy Odemaris Ruiz y los invito a que vean nuestra siguiente emisión de Sonríe a la Vida, porque vamos a hablar de un tema que no necesariamente tiene que ver con los dientes. Así que los esperamos.